fecha, pero estaba previsto, como aparece en el cartel, que la presentación correría a cargo de la profesora Purificación Mubric, subdirectora del Instituto de la Paz y los Conflictos, que patrocina este acto, pero por alguna razón que desconocemos, pues no ha llegado. Es posible que lo haga en el recurso de este acto, ¿no? Bienvenido, como digo, a la Ateneo de Granada y a esta tercera sesión sobre el tema de la guerra de Ucrania, que tercera sesión en el marco del ciclo La democracia a debate, porque algo tiene que ver con la publicidad de intervención de Ignacio García de Casa, nuestro conferenciante, a quien agradecemos su presencia aquí, con la suerte de la democracia y sobre todo de la calidad de la democracia española, bueno, en España y en la Unión Europea, y con el estado de bienestar, la suerte o la deriva del estado de bienestar de bastante maltrecho en Europa, pues, por la razón obvia de que si hay que traer, como se están trayendo ya recursos para atender a las necesidades de defensa de Ucrania, pues algún sitio habrá que sacarlo, que hace educación, cultura, sanidad. Bueno, como digo, este es un recordatorio de esta tipo de actividades. La primera la realizamos poco, no mucho después de que estallara la guerra ya abierta, de la invasión de Ucrania, y estuvo a cargo de dos profesores del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada, al que yo mismo pertenezco, ahora como emérito, Alberto Bueno y Javier García Marín, sobre la guerra de Ucrania desde la doble perspectiva de la seguridad y la comunicación. Esto fue en abril del 22, un poco después, como digo, de la invasión. Y una segunda, el 24 de octubre del año pasado, a cargo de Javier Jordán, catedrático de Ciencia Política en el departamento del mismo nombre de nuestra universidad, y Antonio Sánchez Ortega, profesor titular de Relaciones Internacionales en nuestra universidad, y con el título Guerra de Ucrania, Dinámica Geopolítica y Escenarios Futuros. Hoy nos va a hablar Ignacio García Valdecasas sobre Ucrania, el difícil camino hacia la paz. Una breve presentación de Ignacio, como que es granadino de los Escolapios, como yo mismo, de los compañeros de pupitre de mi hermano menor, y con el que tengo experiencia juvenil, justo de juvenil, no, de niños, de ella que cambiar veo de calle vida, esta cosa que no vivía en todas pero conozco desde hace muchos años, aunque hace siglos que no veía. Cuando me planteó la opción de venir aquí, enseguida le dije, obviamente que sí, y esto es posible que esté hoy aquí. Bien, entonces estudió Derecho y el diplomado en Estudios Internacionales por la Escuela de Diplomática, y como diplomático, pues lo que yo subrayaría de su larga carrera es el hecho de que sus últimos destinos, pero también el primero, tienen relación con el tema. El primero porque, digamos que como diplomático novato, se solicita la presión, su primer destino que elegiría, porque, bueno, ahora estoy entrevistando la verdad no es el asunto, porque una de mis mujeres es diplomática. Por tanto, estoy familiarizado con esto del bombo y tal, supongo que lo elegiste por opción propia de ir a Moscú a ver qué se cocía allí en la Unión Soviética. Pasa que Moscú era la capital de la Unión Soviética, ¿no? Estamos hablando del año 80 y poco, ¿no? Y sus últimos destinos también, supongo que elegidos por voluntad propia, y digamos, concretados en realidad porque le tocaba, porque por sus méritos, la de ministro, consejero y cabeza de negocio en la Embajada de España en Moscú, de 2015 a 2019. Y el último, cónsul general de España en Jerusalén y representante de España en Palestina. Tema que, aunque no tiene una relación directa, de alguna forma, pues, ya que hablamos de la paz y todo esto, y por la preocupación de todos, es probable que salga, ¿no?
Aparte de esto, subrayaría una tercera cuestión que está relacionada con su experiencia como diplomático en la Unión Europea, en la medida que fue director del gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de muchas cosas, de la política pesquera, pero también de las relaciones exteriores de la Unión Europea en el Mediterráneo y Oriente Medio. O sea, no tiene que ver con Rusia, pero sí Oriente Medio, que saldrá aquí si no ya lo sacaré. Y luego, asesor de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. O sea que una persona con su currículum vinculada con el tema que nos va a hablar y vinculada también profesionalmente a la Unión Europea, cuya suerte y el destino también está amenazado, ya que la pregonada unanimidad y de los miembros de la Unión Europea no está. Está claro que Hungría juega lo suyo, la República Checa acaba de elegir a un presidente que es también prorruso, o sea que... pero bueno, hasta aquí mi papel de presentador y doy la palabra sin más a Ignacio, que además de estas actividades en los ratos libres ejerce de agricultor, por lo que ha dicho, y por lo que está aquí, y también pues, es habitual en la prensa y conferencias de este tipo aquí y allá. Su tiempo, la comunicación de la agricultura venir a ilustrarlo hoy sobre esta cuestión. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Miguel. Antes de nada, quiero agradecer al tenido que me ofrezca esta tribuna y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Es la primera vez que doy esta conferencia, que estaba mucho tiempo en concebirla porque era un tema espinoso. Cuando fui a Moscú en el 81 no fue por casualidad, era el idioma que me adjudicaron en la escuela diplomática como un tercer idioma y lo elegí prácticamente obligado. Sin embargo, luego tiene una influencia de vida extraordinaria. Elegí un tercer idioma en la escuela, el ruso, y fui a Moscú a estudiar, antes de ser diplomático, fui a estudiar a Moscú y luego como joven secretario a la Unión Soviética. Sí, yo creo que ya hay pocas personas que hayan trabajado y vivido en la Unión Soviética y en la Federación de Rusia. Y efectivamente, el 70% de mi carrera lo he dedicado a Europa Oriental y a Oriente Medio, en bilateral, en mis destinos de allí, y en la Unión Europea en multilateral. Pero yendo directamente a los tramas, la historia es fundamental. Y yo me acuerdo, quiero empezar compartiendo con ustedes un acuerdo que tengo de una mañana fría del invierno de 1967. Como ha dicho Miguel, yo estudiaba en la escolar, cuarto de bachillerato, y el profesor de historia, Manuel Vallecillo Rápida, nos hablaba de la Primera Guerra Mundial. Y le quiero rendir homenaje porque no solo me enseñó historia, sino que me enseñó a estudiarla y a disfrutarla. Y nos dijo algo que a mí se me quedó grabado, quizás por casualidad, pero un recuerdo que me acompañó en toda mi carrera. Nos dijo que al firmar el armisticio en 1919, la población alemana, la opinión pública alemana, estaba absolutamente convencida de que habían ganado la guerra. Al cabo de los años, fui comprendiendo, ya con más conocimiento, que mucho de lo que había pasado en Europa y en Alemania entre 1919 y 1939 se debía en parte a estas cosas mentiras. Lo que ocurrió después de que los alemanes pensaban que habían ganado la guerra, pues claro, produjo lo que... Entonces, entrando en materia, después de 2 años, ya podemos hacer una recapitulación de lo que está suponiendo la guerra del conflicto. Quiero aclarar que cuando uso la primera persona del plural me refiero a los países miembros de la ONU. Nosotros somos la ONU, salvo que indique lo contrario. Y tenemos que constatar, antes que nada, nuestros gobiernos, que tú también lo has adelantado ya, Miguel, no han informado a las opiniones públicas de la manera. Esta es la primera base. Estamos en guerra con Rusia. Nosotros estamos en guerra con Rusia, aunque el teatro de operaciones y los muertos los ponga Ucrania. Pues mucho menos de lo que estamos haciendo nosotros, Hitler le declaró la guerra a Estados Unidos. Eso es un hecho. Hoy es cierto que el concepto de beligerancia es más laxo. Los conceptos jurídicos no se aplican con la misma rigidez, con las relaciones internacionales que se aplicaban antes. Pero si Rusia no nos ha declarado formalmente la guerra, es porque no le interesa. Porque no le interesa tener un conflicto abierto con la OTAN.
Se oculta, pues, a la opinión pública que estamos en guerra y que eso tiene un costo y que lo estamos pagando, y que tiene un costo para el contribuyente, es decir, que lo estamos pagando todos entre todos nosotros. Se afirma también desde distintos cuarteles que no se puede permitir que Rusia gane la guerra porque sería el final del orden internacional actual. Veremos más adelante. También se afirma que debe ser una paz justa, ¿vale? Es algo sorprendente. Yo no conozco ningún conflicto, puede haber estudiado mucho, que haya terminado con una paz que haya sido considerada justa por los contemporáneos, por las generaciones posteriores y por todas las partes del conflicto. Nadie, no ha habido ninguna guerra que todo el mundo haya considerado justa. Sin duda, para avanzar hacia la mesa de negociaciones, ayudaría a partir de una base sólida y consistente con la realidad. Y vamos a ver los supuestos que se dan por cierto y que quizás no lo sean tanto. ¿Por qué digo esto? Porque es un tópico, algunos tópicos son ciertos, y la verdad es una de las primeras víctimas de la guerra. Eso se repite continuamente, pero es que es verdad. Hace ya 2500 años, Tucídides, en la guerra del Peloponeso, lo explicó con todo lujo de detalle, y desde entonces ha seguido siendo así. La mentira, la manipulación, la tergiversación, la ocultación, el engaño, son consustanciales a la guerra y se consideran necesarias para vencer al enemigo, y es posible que así sea. Yo no soy un especialista como para afirmarlo. Sin embargo, lo que yo sí sé es que son un pesado fardo y un espeso velo cuando se quiere avanzar hacia la paz. Sobre todo porque impiden conocer al adversario, al enemigo, ocultar sus miedos, sus angustias, sus objetivos. Y sin estos conocimientos es muy difícil avanzar hacia la paz, y es difícil avanzar una vez que se sienta uno en la mesa de negociaciones. La mentira también engaña al propio bando sobre sus propias posibilidades y sobre la situación real, que es lo que ocurrió en Alemania. En definitiva, provoca errores irreparables. Conviene examinar hasta qué punto, si es verdad, que la mentira y la manipulación estarían o no obstaculizando el camino a la paz en la guerra de Ucrania. Es decir, coordinando la destrucción, el sufrimiento más allá de lo necesario, y hay que ver si hubo alguna vez necesidad de ese sufrimiento y de esa destrucción. Voy a intentar limitarme a hacer de contraste, para que ustedes se pongan su opinión, pero no es fácil. Espero conseguirlo, pero no es fácil, dado que se trata de un asunto muy espinoso. Hay que intentar conocer y comprender lo que ha pasado, lo que está pasando y por qué hemos llegado a la situación actual. Porque es más fácil salir de un laberinto si se conoce cómo se ha entrado y por dónde. Vamos a ir desgranando los supuestos en los que se basa nuestra cultura de la ONU. En esta guerra, y contrastándolo con las informaciones de las que disponemos, informaciones que no siempre llegan al público general. El primero, se considera que esta guerra de agresión no provocada por parte de Rusia se debe a la voluntad del presidente Putin de reconstruir el espacio soviético, y Ucrania no sería sino una primera etapa. Los que niegan la mayor son acusados de ser marionetas de Putin, eso es algo cotidiano. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, alguien fuera de toda sospecha de ser una marioneta de Putin, nos dice lo contrario, en público y dos veces. El 7 de septiembre de 2023, en el Parlamento Europeo, Stoltenberg declaró, y cito, el presidente Putin nos envió en otoño de 2021 un proyecto de tratado para establecer que no había más ampliaciones de la OTAN. Obviamente no lo firmamos. Él fue a la guerra, sigue Stoltenberg, él fue a la guerra para impedir que la OTAN, que más OTAN, junto a sus fronteras, con verbo, leyendo literalmente. Ocurrió lo contrario, saben Suecia y Finlandia, y lo dijo con gran regocijo. Él quería evitar que hubiera más OTAN y fue a la guerra para intentar evitarlo. 7 de septiembre del 23. 24 de febrero del 24, segundo aniversario de la guerra, Kiev. Stoltenberg afirma, triunfante, el presidente Putin empezó esta guerra porque quería cerrarle la puerta de la OTAN a Ucrania y negarle el derecho a elegir su camino. O sea que es un supuesto, tanto menos, dudoso. Y sobre esta base pasamos al segundo grupo, según el cual la teoría de las esferas de influencia de las grandes potencias sería un concepto en desuso, superado, obsoleto. Rusia no puede pretender tener una esfera de influencia y se repite ad nauseam, que es obsoleto, que es antiguo, que ya no existe. Sin embargo, el senador Bernie Sanders
Está en la red, pueden ustedes encontrarlo en YouTube. Cierta frecuencia nos recuerda el menos sospechoso de imperialismo entre los senadores norteamericanos, Henry Sanders, que la doctrina Monroe está tan vigente hoy como el día que se formuló hace 201 años. El presidente Wilson la incluyó, para sorpresa de los países iberoamericanos, en la Carta de la Sociedad de Naciones, cuyo artículo 21 lo considera con todo cinismo un compromiso internacional y un acuerdo regional. Imagínense la sorpresa de los americanos, de los iberoamericanos, cuando llegaron a Ginebra a firmarla. Es decir, parte del derecho internacional positivo. Los últimos responsables de afirmarla públicamente fueron Bolton y Tillerson, aunque se repite de manera subliminal en todos los discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas por el presidente de turno en septiembre de cada año. En los últimos decenios es cierto que no está muy de moda afirmarla y propagarla en público, aunque sí se aplica a la práctica, como se deduce de la larga lista de intervenciones políticas militares norteamericanas en el resto del continente. Se puede observar además que México incluso sufrió la doctrina Monroe desde su independencia, es decir, desde antes de que existiera la doctrina Monroe, ya México la sufrió. Y tardó 100 años en entender lo que significa ser destino de una gran potencia. En este caso, ser destino de Estados Unidos. Tardó México 100 años en entenderlo. En este penoso y doloroso proceso, México sufrió varias invasiones militares. La ocupación de Ciudad de México varias veces y terminó perdiendo más del 50% del territorio que recibió de España en el momento de la independencia. En este proceso perdió el Golfo de California, el Golfo de Texas, grandes extensiones de tierras muy buenas para agricultura y ganadería. Porque sí existe en la zona de influencia, la reacción de Kennedy fue fulminante cuando se produjo la crisis de los misiles en Cuba en 1961. Los Estados Unidos no estaban dispuestos a aceptar la alianza militar entre la Cuba de Castro y la Unión Soviética. Ni estaban dispuestos a aceptar que hubiera base soviética en la isla, 90 millas de Florida. Consideró que el establecimiento de estas bases militares en la isla era una amenaza existencial, con toda razón, una amenaza existencial para los Estados Unidos. Y lo dijo claramente, y amenazó directamente con ir a la guerra mundial. La potencia escuchó, la evitó, le retiró las bases, le retiró los misiles y nunca Cuba pudo ser miembro del Pacto de Rusia. Pero no hace falta remontarse a lo que ocurrió hace más de 70 años. Algunos de ustedes conocen. Pero ¿qué ocurrió en la isla Salomón en abril del 2022? Aquí siempre paro la conferencia para ver quién sabe lo que ocurrió en abril, más o menos en abril del 22 en la isla Salomón. En la isla Salomón, bueno, yo no sé, gracias a mi hermano, creo que se llama ciudad, que fue el primer link. En la isla Salomón, en abril del 22, perdón, finales de marzo del 22, un mes y medio después de empezar la guerra de Ucrania, se descubrió que habían firmado un acuerdo de seguridad con China. El escándalo que se armó en el Pacífico fue escandaloso. Australia, Nueva Zelanda, se marcaron las texturas, los acuerdos con China de seguridad, la isla Salomón. Qué horror, qué espanto. Qué horror, qué espanto. Y el primer ministro de Salomón aceptó a levantar la obligación. Yo me enteré del acuerdo de los submarinos nucleares de Australia por la prensa. Y somos vecinos, ¿no? Bueno, total, que los americanos mandaron una delegación de varios cientos de personas, policías, diplomáticos, militares, seguridad, tal. Hubo 4, muy precipitados, solo hubo 4 responsables internacionales, el Guardian, el New York Times y no más que ya no recuerdo. Y al final de la entrevista, los 4 debían ser muy puchis, los periodistas. El jefe de la delegación americana dijo: sí, si se confirma presencia militar china en la isla Salomón, nos incluimos una intervención militar. La isla Salomón está a 12.000 kilómetros de San Francisco. ¿Fue colonia española? Pues debió serlo, porque todo el Pacífico fue colonia española en un momento u otro. Palau, Vanuatu, todos fueron colonias españolas, que no los ocupamos. De hecho, la prudencia del primer ministro de la isla Salomón, la de Cuchón, Fidel Castro, los gobernantes mexicanos y vietnamitas, pues hizo que luego que no llegara a San Carrillo, Salomón denunció el acuerdo con los Estados Unidos y se retiró de la cooperación militar con China. No, esto está claro. No parece ser cierto
que las esferas de influencia de las grandes potencias sea un concepto obsoleto y en desuso. Quizás lo que ha ocurrido, y más probable que haya ocurrido, es que hemos considerado que Rusia era lo suficientemente débil como para negarle la posibilidad de tener una. En relaciones internacionales todo es puro realismo, lo demás es teatro, apariencia. Un ejemplo de la doble vara de medir que nos caracteriza sobre la OTAN y sobre lo que volveré. Y quizás también haya sido un error del que nos puede costar cabo salir y ver. Tercer supuesto. Ucrania decidió, los gobernantes de nuestros medios existen. Ucrania decidió libre y democráticamente acercarse y ser miembro de la OTAN. Bernie Sanders dice que sí, que todos los países son soberanos y libres para determinar su política exterior, incluso los vecinos de las grandes potencias, pero que a estos últimos les conviene ser especialmente prudentes. Especialmente prudentes, y luego veremos lo que dice el profesor Jeffrey Sachs del gobierno de México. Ucrania decide libre y democráticamente acercarse a ser miembro de la OTAN. Sin embargo, hay analistas que lo ponen seriamente en duda y señalan datos. Las encuestas hasta el 2014 daban que el 70% del pueblo ucraniano estaba en contra de acercarse a la OTAN. Muy fácil, Internet, Wikipedia, OTAN, encuestas, Ucrania, encuestas OTAN. Todavía no sé si lo habrán borrado, pero hace poco estaba Ucrania, encuestas OTAN. Hasta que hubo encuestas fiables. En 2010, bueno, las encuestas valen lo que valen, es que en 2010 hubo una amplia mayoría en unas elecciones sin mácula, los ucranianos eligieron a Yanukovych, un ruso. Un ruso, sí, no un prorruso, un ruso. Un hombre que se consideraba ruso, como el matrimonio que yo conocí en Sudáfrica, que ella era ucraniana rusa y se consideraba rusa, y él era ucraniano y se consideraba ucraniano. Y dijeron, mira, vamos a hablar de todo de Ucrania, porque si no, nos vamos a divorciar. Cuando yo empecé ya en 2010, empecé a ver la tragedia que iba a venir. Se lo dije al ministro, van a haber unos trenes que van a explotar en Kiev. La Unión Europea y Rusia iban a explotar en Kiev en 2012. Lo puse por aquí. Un ruso, ¿no? Y dejó bien claro que ya estaba finalmente por Rusia, ¿verdad? Que lo hizo después de dar muchas vueltas, que era bastante inédito y quizás también algo correcto. Y cuando dejó claro que se acercaba a Rusia, pues se produjo el golpe de Estado de Irán. Se le puede llamar la revolución de la dignidad, se le puede llamar lo que se quiera, pero es un golpe de Estado, porque si el Maidán no es un golpe de Estado, la revolución bolchevique de octubre del 17 tampoco es un golpe de Estado. Rusia tenía una intensa presencia militar en China, en Crimea, con el acuerdo de Rusia y con el acuerdo de ambos países, y la población de Crimea es en un 70% rusófona y de etnia rusa, por lo cual es muy fácil tomar el control. En el Donbass, Rusia promovió una insurrección. Claro que promovió la insurrección Rusia. Lo mismo que Estados Unidos en Nicaragua con la contra para expulsar a los sandinistas. No hay que escandalizarse. Estas son prácticas absolutamente habituales en las relaciones internacionales, como se puede fácilmente comprobar. Estos presupuestos son básicos para ir a verlos. Las intenciones de Rusia, si Ucrania lo decidió o no lo decidió, y si Ucrania podría decidirlo, si existen o no existen las esferas de influencia. Estos presupuestos son básicos. Y eso se aplica a Ucrania, a la isla de Salomón, a México, a Vietnam, con China, a México con Estados Unidos, a Canadá con Estados Unidos, y se ha aplicado pues, siempre de una manera o de otra. Esto se llama el realismo. Lo que no es realismo, yo le digo en gran parte, en gran medida, es la relación internacional de la. Partimos además de la base de que Ucrania es un país democrático, aunque cada vez son más que lo que resulta. Yanukovych fue expulsado por la fuerza. Se eligió a un gobierno tecnócrata que había propuesto exactamente la lista que había propuesto varios meses de antelación Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado del Departamento de Estado de Norteamérica. Nunca se investigó la matanza de Maidán, nunca se investigó la matanza sobre la que ejercen los interrogantes. Tampoco se investigó la matanza. Centenas de manifestantes prorrusos fueron quemados vivos en el edificio de los sindicatos de Odessa y de lo que ya no nos acordamos. Fue la primera manifestación prorrusa después del Maidán. Lógicamente fue la última. Ya no hubo más manifestaciones prorrusas después de que varios centenares fueran quemados vivos en el edificio de los sindicatos con ellos dentro.
Algunos observadores de la OCDE hablan de los anonimato por temor. Sin embargo, otros hablan abiertamente, como el general alemán Pierre Schulze, el embajador de España, José Antonio Zorrilla. El historiador y el demógrafo Manuel Todd dicen que dudan que sea Ucrania una democracia. Mi opinión, cuando les daré una opinión, mi opinión a lo largo de esta conferencia, la democracia ucraniana quedó muy debilitada a partir del golpe de Estado en Ucrania. Ucrania no es un régimen nazi, lo dice el gobierno ruso, no es verdad. Pero es cierto que Stefan Bandera, el colaboracionista a los nazis, tiene un estatua en su pueblo, en su ciudad, en Ternopil. También es verdad que el genocida nazi ucraniano Shushkevich, da su nombre al estadio de Ternopil, que fue llamado Hitler ucraniano, el asesino en masa de decenas de miles de judíos en la Yar y de decenas de miles de polacos en Libia. Yushchenko, nombrado héroe de Ucrania por el presidente Yushchenko. Hay partidos neonazis como Pravi Sector de Sloboda, que es verdad que reciben muy poco apoyo parlamentario en las elecciones, o como el regimiento Azov, son muy minoritarios, pero que tienen una desproporcionada influencia. Pasado 2014 hasta 2018, pareció que se podía alcanzar un acuerdo de satisfactorio para Ucrania, para Rusia y para las dos partes de la sociedad ucraniana. Habrán comprendido ustedes ya que Ucrania es un país partido, como mínimo, en dos. Y se llegaron a los acuerdos de Minsk, que Putin aceptó cuando estaba prácticamente el frente ucraniano había polarizado. Y que ahora entendemos que los ucranianos aceptaban porque el frente ucraniano había colapsado. Pero eso no lo sabíamos en el momento, pero los políticos a veces son bastante imprudentes. Una cosa es que las hagan, las cosas, y otra cosa es que luego encima las digan y las confiesen, quizás con algún objetivo, pero claro, se tiene efectos siempre secundarios y daños colaterales. Entonces, en el verano del 22, dijo que nunca había intentado aplicar los acuerdos que había firmado con Rusia. Eso nunca daba ganar tiempo para recibir armas de la OTAN y poder recuperar por la fuerza el Donbass y Crimea. Que lo dijo en público en el verano. Y luego lo repitió Angela Merkel y François Hollande, que eran los mediadores. Los acuerdos de Minsk fueron con la mediación de Francia y Alemania. Yo tengo mi opinión al respecto, y que la podemos ver en el debate, en el coloquio. Pero en principio lo que aceptan es que Francia y Alemania fueron cómplices del engaño que Ucrania y Estados Unidos montaron en Rusia. Que eso es buena guerra. Hacerlo en la guerra se puede permitir en relaciones internacionales, porque el engaño está afectado, pero claro, confesarlo tiene sus consecuencias. Luego, desde el punto de vista estratégico, algunos analistas consideran, tras la cuestión, que Crimea, para Rusia, Crimea en manos de una Ucrania hostil de la OTAN, sería una catástrofe estratégica para Rusia. Porque no solo perdería Rusia su única y mejor base naval en el Mar Negro, sino que convertiría al Mar de Azov, lo convertiría en aguas interiores de Ucrania. Y si el Mar de Azov son aguas interiores de Ucrania, porque Rusia pierde la salida al mar abierto, al mar negro, del río Don, del río Volga y del mar Caspio, porque el mar Caspio se comunica con el mar negro a través del río Volga, del canal Stalin y del río Don, que desemboca en el mar de Azov, que sale al mar negro. O sea, la catástrofe que suponía para Rusia tener una potencia hostil en Crimea. Por eso Rusia, desde el año 2008, insiste en público y en privado que la pertenencia de Ucrania a la OTAN es una amenaza existencial contra Rusia. No debe ser casualidad que usen exactamente la misma expresión que usó Kennedy en sus conversaciones con Khrushchev cuando la crisis de los misiles en el 62. Según nos dice el traductor, el embajador Marlo, que fue el traductor el intérprete en el año 62 entre Khrushchev y Kennedy. Nos volvamos ya al destino. Fracasadas las negociaciones de las que hablaba Stoltenberg, empezó la guerra. Nunca se quedó del todo si era cierto lo que afirmaron algunos analistas, como Rafael Poch o Bersheimer, que el día antes de la guerra ya había 12 establecimientos militares de la OTAN en Ucrania y que Ucrania de facto era un miembro de la OTAN. Aunque lo ocurrido con la caída del primer misil cerca de la frontera de Polonia nos podrían dar algunas pistas de si eso es cierto o no es cierto. Porque sí parece extraordinario, la discutida es que justo en la fecha de en Ucrania no había un solo establecimiento donde se pudiera estudiar ruso y se pudiera estudiar en ruso.
que era la lengua materna, como mínimo del 45% de la población y la lengua vehicular del 70 o el 80% de la población. Por mucho que se afirme lo contrario, los analistas militares están de acuerdo. El ataque ruso inicial a Ucrania no pretendía invadirla. Eso lo sabe cualquiera que sepa algo de cuestiones militares. Putin es un hombre muy culto y estudioso y sabe perfectamente que no se invade un país de 1 millón de kilómetros cuadrados con 250.000. Primero eran 90.000, luego 250.000. Sin duda, era estudiado nosotros que en su día Hitler, para invadir la Polonia de entonces, la más pequeña, Ucrania de ahora, necesitó enviar un ejército de 1,5 millones de soldados. Putin lo que quería con ese ataque, con esa agresión a Ucrania, era forzar unas negociaciones, porque quería conseguir por la fuerza de los ucranianos lo que no consiguió de los norteamericanos con las negociaciones a las que alude Stoltenberg, lo cual cuadra, es decir, la neutralidad de Ucrania. El filósofo francés Edgar Morin lo vio enseguida y muy pronto, y lo dijo muy claro, la única posibilidad sería un acuerdo que garantizara la neutralidad de Ucrania. Y hubo negociaciones, se fueron a Estambul a negociar. Y hubo un principio de acuerdo, que llegó incluso a publicarse. Ya no nos acordamos. Es más, no sabemos ni siquiera si fuimos informados o no fuimos informados de que hubo negociaciones y de que hubo un acuerdo. Pero eso ya no lo discute nadie. Yo la última vez lo oí en La Sexta, en la televisión, La Sexta, en un reportaje el sábado pasado. Porque lo ha reconocido no solo los desviadores. Primero, los desviadores se puede poner en duda. Schroeder, nombre dudoso, canciller alemán, pero empleado de Gazprom, empleado de Rusia. No mucho decían. El primer ministro de Naftali Bennett, que también estaba por allí, bueno, es un israelí, a saber. Los ministros turcos, esos ya son más serios, porque estaban en su casa, no van a mentir sobre unas negociaciones en las que ya eran mediadores. Pero al final lo han reconocido los responsables políticos ucranianos. David Al-Haramian, jefe del grupo político de Zelensky en el Parlamento ucraniano, y Alexei Arestovich, consejero presidencial de Zelensky. Y está de acuerdo. El 8 de abril de 2022, pocos días después de haberse alcanzado el principio de acuerdo en Estambul entre las delegaciones rusas y ucranianas, el primer ministro británico, Boris Johnson, en nombre de su país y de los Estados Unidos, visita por sorpresa Kiev. En esa visita convenció, obligó, no sabemos, a Zelensky para continuar la guerra. Las conversaciones fueron secretas, en la foto. No participó ningún colaborador de Zelensky y ni siquiera el embajador británico en Kiev. También extraordinario. Pero el contenido lo podemos casi adivinar, porque debió ser muy parecido el contenido de estas conversaciones secretas con lo que luego la OTAN le prometió en público a Zelensky. Arruinaremos a Rusia rápidamente con las sanciones y le daremos todo el apoyo militar y económico necesario a Ucrania para que gane la guerra y recupere todo su territorio, incluido Crimea. Es la postura. Fue la postura y Zelensky decidió retractarse del acuerdo de Estambul y continuar la guerra. Entonces Rusia pasó a una nueva fase, que es la fase de una guerra de desgaste. Son dos movimientos completamente distintos. Fracasada su intento. Primero fue el intento de tomar por la fuerza Kiev, por sorpresa Kiev, tomando el control del aeropuerto, que fue desbaratado por la inteligencia norteamericana, que informó a los ucranianos que concentraron todo su poder en defender el aeropuerto, que iban a tomar el aeropuerto y llegar tropas aerotransportadas para aportar un golpe de Estado de Kiev. La segunda fue la columna de los tanques, con un movimiento absurdo, porque fracasó la quinta columna dentro de Ucrania y fue para forzar las negociaciones. Ahí tuvo éxito, hubo negociaciones, hubo acuerdos, pero fracasó la visita de Boris Johnson. Arruinaremos a Rusia y daremos todo el apoyo militar y económico. El resto del mundo, le dijimos a Ucrania, apoyará a Ucrania y asegurarnos nuestro. Habermas, un poco más escéptico, el filósofo alemán dijo apostar por una victoria ucraniana contra la estrategia militar rusa sin tomar nosotros las armas, no es acaso un autoengaño piadoso. Ahora bien, si finalmente Rusia ganó la guerra, cual está bastante que por ver, queda por ver, y para mí, de luego, vaya sorprendente, nuestro gobierno habría cometido
4 errores de bulto, 4 errores a la hora de calcular y de analizar 4 elementos básicos en esta guerra. La capacidad económica de Rusia para hacer frente a las sanciones, el potencial de su industria armamentística para en menos de un año adaptarse a la guerra de desgaste, su potencia militar, como está demostrando en el terreno, y la postura del resto. Y estos errores los estamos pagando nosotros indirectamente en términos económicos, por supuesto, quien nos está pagando es Ucrania y el pueblo ucraniano. Nuestros políticos, nuestros medios existen sin descanso en que el resto del mundo está con nosotros y en contra de Rusia. Eso también me parece que es una evidencia, no parece que sea. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo que se produjeron en Madrid, las declaraciones de la visita de Estado de Lula da Silva cuando vino a Madrid y no dijo ninguna frase que era la que se esperaba que dijera un dirigente extranjero que apoya a Rusia? Yo recomiendo leer el artículo de un catedrático de Relaciones Internacionales de Harvard, Stephen Walsh, que fue invitado por primera vez a la conferencia de seguridad de Múnich en 2023. Digo que sería por primera vez porque es un moderado extremo. Y hoy día, pues la moderación extrema, pues la verdad es que se le da bastante legal y se le ignora. Y finalmente le invitaron y publicó un artículo en Foreign Policy. Y no lo cuenta sus impresiones. Los occidentales, la OTAN, consideran que la guerra es un relato de esa conferencia de seguridad de Múnich de 23. Es la cuestión geopolítica más importante en el mundo actual. Y todo lo que no sea una derrota total de Rusia será el fin del orden internacional basado en reglas, incluso el fin de la libertad. O sea, la cultura occidental expresada por Walsh en la conferencia de Múnich. Pero el resto del mundo, dice Walsh, no ve conflicto en estos términos apocalípticos. No creen que el siglo XXI dependa para nada del resultado de la guerra en Ucrania. Para empezar, consideran que el orden internacional y nuestra insistencia en que los Estados no deben violar el derecho internacional como pura hipocresía por nuestra parte y resiente nuestra tendencia a exhibir una cierta superioridad moral en estos terrenos. O sea, que él percibe del resto del mundo en esa conferencia en la que están representados prácticamente todas las fuerzas políticas. Consideran, es cierto, yo también lo podría comprobar con mi carrera, que hacemos las reglas a nuestro gusto y las violamos cuando nos interesa. Rusia señala, no está muy sancionada. Pero, por ejemplo, Israel recibe toda la ayuda de Estados Unidos y de otros países de la OTAN. Estados Unidos usa el veto en el Consejo de Seguridad para proteger de manera repetida. Los representantes de lo que se llama el sur global se preguntaban, dice el catedrático, ¿dónde estaba el orden internacional basado en reglas cuando los Estados Unidos invadieron Irak? Los occidentales eran a Rusia para adquirir territorio por conquista, recordaron la conquista, ocupación y anexión de los Altos del Golán y de Jerusalén Este, así como la colonización o los asentamientos de colonos judíos en toda la Palestina. Todo ello con la pasividad cuando el apoyo de los países de la OTAN. Este uso de la doble vara de medir hace que nuestro postureo de superioridad moral sea difícil de tragar por el resto del mundo. Eso es algo que yo puedo dar fe notarial, perdón, de los notarios. Y es que esto sí es una opinión personal mía. Tan acostumbrados estamos a utilizar la doble vara de medir que ya no somos capaces de darnos cuenta cuando lo estamos haciendo. Como por ejemplo está ocurriendo ahora mismo en Gaza. Puedo darle detalles en el coloquio. No, esta es otra certeza. El resto del mundo no está con nosotros. Solo nosotros estamos aplicando las sanciones y muchos de nosotros las estamos violando también, pero bajo cuerda. Y por eso las sanciones no han producido el efecto esperado. Si todo el mundo mundial hubiera aplicado las sanciones contra Rusia, pues lógicamente hubieran tenido efecto. Los sospechosos habituales apoyan a guerra. Por eso ya se veía venir. China, Corea del Norte e Irán. Pero el sur global está apoyando a Rusia, queramos o no, en mayor o menor medida. India se está enriqueciendo, comprándole toda a Rusia y vendiéndolo luego a nosotros con una módica comisión del 10 o el 20%. Indonesia, Pakistán, Bangladesh, los Emiratos, Arabia Saudí, Sudáfrica, Brasil. Los BRIC, por supuesto. Los BRIC ampliados. Hoy son más PIB que el G7.
Y vayamos ahora a las cuestiones médicas. Los medios de comunicación más importantes, los mainstream media, insisten en que Putin es la predicción de Hitler, que estamos en 1939, que después de Ucrania, Rusia atacará a otros países de Europa. Observadores muy importantes lo señalan, y también otros observadores muy importantes señalan lo contrario. Nada más empezar la guerra, el filósofo francés Morán, como he señalado, dijo: la Rusia de Putin es un régimen autoritario abominable, pero no es la Alemania de Hitler. Su mismo manifestado no es el deseo de Hitler de colonizar Europa, que esclavizar a los pueblos socialmente inferiores. Y para a Putin con Hitler es inapropiado. Ciertamente, el régimen de Putin es autoritario, y hoy lo es más que hace 4 años, mucho más que hace 4 u 8 años. Pero desde la óptica de relaciones internacionales, me permito plantear la pregunta: ¿es esto verdaderamente importante? Lo podemos discutir en el coloquio. Es importante que un régimen sea autoritario o sea democrático, ¿no? En el terreno de las relaciones internacionales. Es otra segunda pregunta para el público. Habermas fue una vez, ¿de qué escribieron? Artículos largos, sobre todo de Habermas, escrito en alemán, 14 páginas. Tardaron meses en traducirlo. Yo no leo alemán, desgraciadamente. Y dice Habermas: la focalización en la persona de Putin lleva a conjeturas descabelladas que nuestros principales medios de comunicación difunden hoy como los mejores tiempos de la sovietología especulativa. A esta imagen de Putin, como una personalidad nostálgica del pasado, movida por un delirio, se contrapone un historial de ascenso social y una carrera de buscador de poder. La traducción no debe ser muy buena. De poder racional y calculador formado en el KGB, cuya inquietud por las protestas políticas en los círculos cada vez más liberales de su país se agudizó por el giro de Ucrania hacia Occidente y el movimiento de resistencia político de Rusia. Dos de los pocos sabios que nos quedan vivos se pronunciaron de esa manera justo después de la guerra. Francia perdonó la osadía de Mohan, pero Habermas, por el contrario, fue condenado al ostracismo en Alemania. Como malamente se dice ahora, fue cancelado. Digo malamente cuando tenemos ese bello vocablo que es el ostracismo. No parece que estemos en 1939. Lo más probable es que estemos en 1914. Es cierto que Putin dijo en su momento que la desintegración de la Unión Soviética fue una de las mayores catástrofes de la política del siglo XX. Es cierto. Y se repite sin descanso esa cita de Putin. Pero se olvida la segunda parte, que le cambia completamente el sentido a la primera. Al final de esa frase dice Putin: y si alguien intenta revivirlo, es que ha perdido su sano juicio, que no está en su sano juicio. Considera que fue una catástrofe, pero da claramente a entender que no tiene ninguna intención y que no existe ninguna posibilidad, porque a Putin se le puede hablar de muchas cosas, pero en muchos lugares le falta de realismo. Pero en cuanto a las mencionadas intenciones de Putin, que la analista, tenemos que hacer juicios de intenciones, que la vida cotidiana es muy fea, hacer juicios de intenciones, pero el trabajo analista, sobre todo, la lista internacional es casi siempre un juicio de intenciones, aparte del juicio de las realidades, que sea bastante más fácil. Y me remito todavía al profesor de Howard, que acaba de publicar en Foreign Policy un artículo de un título ya muy explicativo. Nadie sabe exactamente lo que Rusia hará después. Y no es una ironía, empieza a decir: al parecer, al parecer los miembros de la élite de la política exterior de los países OTAN, la élite de la política de los que se votan, saben leer el pensamiento, han aprendido a leer el pensamiento y afirman saber exactamente cuáles son las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin. Destacados funcionarios, comentaristas políticos están cada vez más de acuerdo en que sus ambiciones son ilimitadas y que Ucrania es solo su primer reto. A continuación recuerda la reflexión del filósofo americano Walter Lippmann: cuando todos piensan lo mismo, es que en realidad nadie piensa. Y concluye: que me preocupa es la tendencia a tratar estos sombríos pronósticos como si fueran verdades establecidas y a retratar a cualquiera que los cuestione como un ingenuo, como un títere prorruso o ambas cosas. Las cartas militares, por su lado, cuando se expresan en términos exclusivamente militares, señalan que la capacidad militar, económica e industrial de Rusia, aun habiéndonos sorprendido, es limitada, como demuestra la dificultad que está teniendo en el frente de batalla en Ucrania.
como señala en China, es el catedrático de Chicago, si se tienen en cuenta las razones reales que llevaron a Rusia a la guerra, que eso ya lo hemos visto en la primera parte de la exposición, si tenemos en cuenta las razones reales que llevaron a Rusia a la guerra, ni de las palabras, dicen en China, ni de los hechos de Putin, se puede decir que su objetivo será continuar la guerra más allá de Ucrania. Según el profesor de Chicago, que lo analiza al alza, ahora está en todos los medios de comunicación, ya deben haber abandonado la investigación y la escritura, bueno, ya está así de mérito, es mayor que nosotros. Que predijo en 2014, con exactitud, que ahora ocurre, lo dijo en 2014, que Ucrania insiste en entrar en la OTAN, Rusia hará todo lo posible por impedirlo, si no puede impedirlo, destruirá a Ucrania. Y Waltz, que es su amigo, que dice la misma cosa, de una manera más suave, dijo con ironía, los que dijeron que la ampliación de la OTAN iba a traer la paz perpetua, estoy citando de memoria, los que dijeron que la ampliación de la OTAN iba a traer la paz perpetua, vemos la paradoja que mientras Merchanter dijo que iba a haber guerra, ahora se acusa a Merchanter de ser prorruso y Merchanter dice que hay que ir a las negociaciones, lo que dijeron que la ampliación de la OTAN nos llevaba a la paz perpetua, hoy insiste que hay que ir a la guerra hasta sus últimas cosas. O sea, última consecuencia, cuando estás en guerra con una potencia nuclear, pues son sus últimas consecuencias. Según Merchanter, el objetivo máximo de Putin, como best of all, como opción máxima, es llegar a la ribera izquierda del río Dnieper, al río Dnieper, hacia el oeste, y al sur a la ciudad de Donetsk, quizás enlazando con Moldavia y Transnistria. Merchanter fue el que predijo en 2014 lo que iba a ocurrir, lo tiene escrito y publicado después en Affair, lo puede leer cualquiera. Eso parece bastante probable, que sea el objetivo máximo. El objetivo mínimo es mantenerlo como un conflicto congelado o como un armisticio tipo Corea. Pero hagamos un poco si no de derecho comparado, de política comparada. Si Vietnam fuera invadido por China, tras haber concluido una alianza militar con Estados Unidos y haber liberado a Estados Unidos una base naval en el Golfo de Tonkin, por kilómetros de China, China invadiría a Vietnam, con toda probabilidad. Los países europeos iríamos a la guerra para defender el derecho de Vietnam a elegir libremente sus alianzas militares y defender su libertad de acción en relaciones internacionales. El profesor Jeffrey Sachs, también le recomiendo que oigan sus opiniones, con ironía lanzó una llamada al gobierno de México, donde insistían en que no hay, que la teoría de las escalas de influencia está obsoleta. Está en YouTube, gracioso. Y le dijo, no crean lo que se dice en Washington estos días, porque si ustedes establecen una alianza militar con China y le conceden una base militar en Río Grande, serán invadidos antes de las 24 horas. Efectivamente, los supuestos, de hecho, que vimos al principio por los que hemos ido a la guerra, son cuando menos dudosos. Y tampoco parece que sea que esté claro que estamos defendiendo principios y valores. Entonces, vamos a examinar y analizar si estamos defendiendo nuestros intereses. Dada mi profesión, durante 45 años, a mí no me costaría ningún trabajo defender la necesidad de ir a la guerra sobre supuestos falsos. Claro, para defender intereses vitales ante una amenaza existencial, evidentemente, pero tiene que haber un interés claro de por medio. Y si hablamos de intereses, hay que sacar la calculadora. Si hablamos de principios o de valores, no. Pero si hablamos de intereses, hay que sacar la calculadora. ¿Va nuestro interés pasar de depender del gas barato ruso al gas caro norteamericano? ¿Va nuestro interés abandonar las inversiones multimillonarias que teníamos en Rusia y dejárselas casi gratis a las empresas chinas? ¿Renunciar a gestionar las riquezas de Siberia y del mar Ártico? Si Alemania se arruina, cual no parece absolutamente imposible, que será de la Unión Europea, cuando ella paga el 25% del presupuesto, la PAC incluida. ¿Iba nuestro interés a la guerra con la mayor superpotencia nuclear de la Tierra? ¿Ir a un conflicto bélico que en cualquier momento puede escalar, como dijo Habermas? ¿No nos interesa empujar a China definitivamente a los brazos de China, a Rusia a los brazos de China? Aquí conviene efectivamente aclarar que Rusia ha modificado su doctrina militar
Y al no tener la fuerza convencional que tenía la Unión Soviética, no puede ser la primera en utilizar el arma nuclear si su territorio es atacado y se ven incapacitados de defenderse convencionalmente. En diciembre de 2022, el Real Instituto Cano publicó un artículo sobre la guerra titulado Cui Prodest, ¿a quién beneficias? Hay muchos perjudicados en esta guerra. Primero Ucrania, por supuesto. Pero solo hay dos beneficiados hasta ahora, la industria armamentística y la industria energética de Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿habrá sido una guerra sobre supuestos dudosos, supuestos de hechos dudosos, sin que estén claros los principios y valores que estamos defendiendo y en contra de nuestros propios intereses? No lo sé y no puedo afirmarlo. Pero si fuera así, se habrían cometido los 4 errores de cálculo que dije al principio: la capacidad militar, industrial, económica y lo que iba a hacer el resto del mundo. Pero si lo que no estamos defendiendo nuestros intereses, entonces no hubo errores de cálculo, porque los objetivos serían otros. Uno, confesado públicamente por el secretario de Defensa norteamericano, que es debilitar a Rusia. Y el otro, que no se confiesa, que es enriquecer al complejo militar industrial. Yo en esto siempre hago la aclaración. Esto no se lo inventó Che Guevara. El complejo militar industrial no se lo inventó Che Guevara. Fue la advertencia que nos hizo un general de 5 estrellas, el héroe y el triunfador de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental, y elegido 2 veces presidente de los Estados Unidos por amplia mayoría, el general Eisenhower. En su discurso de despedida, por 2 veces nos advirtió de los peligros que tenía el complejo militar, que él, siendo general de 5 estrellas, había descubierto después de llegar a la Casa Blanca, según dice él mismo. Parece ser que fue el penúltimo presidente independiente de este complejo militar industrial. Posiblemente el siguiente fue el último y no le dejaron terminar el mandato, pero eso es una pura especulación. Pero Eisenhower lo dice y lo avisa por primera vez, el primero que lo hace, y lo hace 2 veces. En el mismo discurso lo repite, para que no hubiera duda. Por eso hay quien especula, que es otra especulación, que alcanzado el segundo objetivo, siempre del beneficio de la industria armamentística y energética, y constatado que el primero ya no se puede alcanzar más, es decir, que ya es difícil delimitar más a Rusia, quizás haya llegado el momento Saigón, o el momento Bagdad, o el momento Somalia, o el momento Kabul. Es decir, abandonar a Ucrania a su suerte y dejar la patata caliente en manos de terceros. No hay muchos precedentes, pero no hay todavía ningún elemento que nos permita afirmarlo. Es una pura especulación, pero tiene la ventaja de que es algo que vamos a ver con cierta seguridad en los próximos 12 meses. Los próximos 12 meses veremos si estamos ante la reedición de Saigón y Kabul, o estamos ante un conflicto congelado, o estamos ante un armisticio o ante el colapso del frente de Ucrania. Tras la publicación del artículo del Cano Cui Prodest, de diciembre del 22, en un momento pensé que iba a haber un verdadero debate, pero fue una gota en el desierto. Los medios principales se fueron repitiendo las consignas, no hubo debate, solo en las redes, en sitios raros, se encuentran opiniones que ponen en duda la doctrina oficial y la consulta. En efecto, la objetividad e independencia de lo que se va en medios de comunicación a veces está muy debilitada en comparación con épocas anteriores. Basta recordar cómo se cubría la guerra de Vietnam y de los Balcanes. Donde mejor se aprecia este deterioro es en el seguimiento de lo que ocurre en los frentes. Y podríamos transliterar a Máxima de Lippmann cuando dijo: si todos piensan lo mismo, bueno, si todos informan lo mismo, es que ninguno informa, ninguno está informando. Los grandes medios han abandonado el periodismo de investigación y no tratan de informar lo que ocurre. Solo algunos periodistas, en individual, tratan de iluminar y desvelar los acontecimientos, como por ejemplo Seymour Hersh con Nord Stream, con el gasoducto, que fue el premio Pulitzer porque fue el que desveló la matanza gratuita en la aldea vietnamita de My Lai. El caso de Nord Stream es un ejemplo paradigmático. Durante 6 meses, la unanimidad fue absoluta para señalar a Rusia como la autora intelectual y material de la voladura del gasoducto. Y nos pareció a todos absolutamente normal, durante 6 meses, que alguien que se ha gastado 16.000 millones de dólares en construir una tubería y que tiene el inicio del control en su casa, la volase con dinamita. Me pareció absolutamente normal.
señor, construye una tubería que gasta 16.000 millones de dólares, tiene el grifo en su casa, tiene el cordón en su casa y le pone una bomba. Y además, todo eso coincidiendo con un vídeo que se hizo viral en las redes en la que el presidente Biden, junto con el canciller alemán, a su derecha, con risa nerviosa, afirma, dos veces también, a 21 periodistas, que si Rusia invade Ucrania, destruirán el Nord Stream. Si hubiera duda, el eurodiputado polaco y exministro de Asuntos Exteriores, el señor Sikorski, ese día de la explosión, en su cuenta de Twitter, dijo gracias, Estados Unidos. En continencia verbal, a veces hace verdadero estrago, lo borró al día siguiente, pero ya era tarde para borrarlo. El bloqueo informativo es sobre todo potente en los combates en el frente. Algunos observadores, como el coronel McGregor, el héroe de la batalla de la última guerra, de la última batalla de Campos, fue el coronel McGregor, que la dio en los desiertos de Irak y consejero de varios continentes norteamericanos, señala que como mínimo ha habido 300.000 muertos ucranianos, no 30.000, como ha dicho Zelensky. Millones han huido a Europa, pero también muchos voluntariamente a Rusia, que nunca van a regresar. El país se ha sangrado demográficamente y los jóvenes están muriendo en el frente de batalla. Y además añaden estos observadores que la censura, precisamente lo que trata de evitar es que en los meses otros se produzca un movimiento pacifista y una movilización en favor de la paz. También se observa el monopolio informativo en cuanto a la supuesta amenaza nuclear rusa. Ya sabemos cuál es su doctrina. Y Putin la menciona, pero la menciona muy rara vez y siempre como reacción a una provocación, digamos, o a una afirmación rusa, a un discurso de la primera ministra de Estonia, discurso incendiario de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, o el propio Macron, como hemos oído hace poco tiempo. Para ir terminando. Nuestros gobiernos tienen ante sí ahora tres opciones. La primera opción es mantener el nivel cualitativo y cuantitativo de la ayuda militar, financiera y humanitaria que estamos dando en los dos primarios. En este caso, la guerra será ganada por Rusia con bastante probabilidad, bastante. Aunque sea una victoria pírrica y fea, como dice China, y la guerra termine siendo un conflicto congelado o en el mejor de los casos un armisticio tipo coreano. Si mantenemos el nivel de ayuda que será el escenario más de armisticio tipo coreano o manteniendo el status quo, que a Putin está muy fácil, es un hombre muy real. O bien un conflicto congelado, Putin no le serviría, porque ahí eso sería una llaga y siempre un foco de inestabilidad que a Putin no le. Pero no puede descartarse un colapso, una debacle, el colapso del frente ucraniano. La locura que hicieron con la ofensiva del año pasado fue una locura que cumplieron 150.000 soldados ucranianos. Si se colapsa el frente ucraniano, no sabemos cuál sería la reacción de la OTAN en esta tesitura, a los tambores de guerra. Y se abriría un escenario imprevisible, que en su variante trágica lo que nos lleva a la segunda opción, o que es el mismo que el de la segunda opción. Dejámoslo ahí aparcado. La segunda opción es aumentar la cantidad y la calidad de nuestra ayuda militar. Eso provocaría sin duda una escalada del conflicto y dejaría abierta la puerta a un intercambio nuclear. Eso podría ocurrir también que en primera opción, si colapsa el frente ucraniano y no sabe muy bien lo que hace. Putin ha dejado bien claro que si aviones de la OTAN estacionados en países de la OTAN atacan posiciones rusas, los aeródromos de origen serán objetivos militares. ¿Cuál es una obviedad en sí mismo? No hay que rasgarse las vestiduras. Si aviones de la OTAN desde una base militar en Polonia o en Estonia atacan al ejército ruso, automáticamente se convierte en un objetivo del ejército ruso. No hay que rasgarse las vestiduras ni azuzarse. Esa es la segunda opción, aumentar, escalar. Y la tercera opción es ir cuanto antes a la mesa de negociación. Yo he escrito poco, no me quisieron publicar, y me desanimó un poco, pero sí, hago bastantes entrevistas en lo que vengo defendiendo desde el principio. Y lo vengo defendiendo desde que estalló la guerra, sobre todo desde las conversaciones y negociaciones y el acuerdo de. Teniendo en cuenta el interés de Ucrania y el interés de los países europeos, sobre todo teniendo el interés de los países europeos. La mayoría de los analistas independientes que no siguen la línea oficial consideran que el tiempo corre en contra de Ucrania. Y cuanto más corran, peor será el resultado para Ucrania. Es un analista inglés, no me acordaba del nombre, dice que a los rusos la guerra hay que ganársela pronto, porque si no se la gana pronto,
tiene la mala costumbre de fortalecerse conforme avanza la guerra. Por eso perdieron la guerra de Crimea, que la perdieron pronto, la guerra ruso-japonesa en el Extremo Oriente, también porque la perdieron pronto, pero por eso ganaron a Napoleón, a Hitler y a Carlos XII, porque no consiguieron vencerles pronto y encima el territorio que es el territorio que ellos dominan, Ucrania es el territorio que ellos dominan, pues tienen la mala tendencia a fortalecerse conforme la guerra sigue avanzando. Mi posición se basa fundamentalmente en una posición realista en consideraciones humanitarias. Es verdad, además, nos advirtió que todavía no sabemos cómo se le gana una guerra total a una potencia nuclear que lucha contra lo que considera una amenaza existencial. Aquí no vale decir que no es una amenaza existencial, porque las amenazas existenciales, como dejó bien claro Kennedy, las define el que las percibe como tal, no el que las lanza. El que decidía si era una amenaza existencial o no para Estados Unidos, los misiles y las bases soviéticas en Cuba, no era la Unión Soviética, el Fidel Castro, era el señor Kennedy. Mi pregunta, otra que dejo también abierta. ¿Estamos dispuestos a enviar tropas a Ucrania y provocar una escalada nuclear? Es una posibilidad. Yo no digo que no, pero si es así hay que informar urgentemente a la sociedad. Lo que no podemos hacer es avanzar sin informar claramente a la opinión. Y si no es así, si no estamos dispuestos a arriesgar una escalada nuclear y a entrar abiertamente en la guerra, lo que tenemos que hacer, obviamente, es ir cuanto antes a la mesa de negociación. Quizás fue un error forzar el acercamiento de Ucrania a la OTAN. Ustedes tenían su constitución, su declaración de soberanía, su declaración de independencia, la neutralidad y la no pertenencia a ningún bloque militar como un principio básico de la República. Es un error forzar el acercamiento de Ucrania a la OTAN. Quizás fue un error pedir la paz en abril del 22, y la Biblia nos enseña que hay que reconocer los errores, y si no se puede reconocer, al menos corregirlos cuanto antes, porque ya los latinos decían que errar y humano es diabólico perseverar. Quiero su disposición para todas las preguntas que quieran hacerme y muchas gracias por la atención. La experiencia me ha enseñado que mucha gente luego se queda sin tiempo para hacer las preguntas por si podría hacer preguntas porque falta de tiempo. Entonces, yo estoy dispuesto a intentar responder todas las preguntas, pero para que esto funcione, tendría que fueran concretas y precisas. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, de todo, muchas gracias. Es muy interesante. Yo, sin ser experto en el tema, pues, como lector de prensa, bueno, algunas opiniones que he leído no son muy frecuentes en la prensa española. Por ejemplo, unos días parece que me ha dejado entrever que ha sido cancelado o censurado. Sí, sí, sí. En algún diario difícil nacional. Bueno, pues tiene la palabra al público, en primer lugar, que quiere intervenir. Bueno, por favor, mi nombre es José Manuel. Y la verdad es que hay tantas cosas que se pueden debatir, voy a empezar por la última. Cuando dice a la opinión pública que decirle que estamos en guerra, aunque vamos a ir a la guerra, se le está diciendo. Pero la Unión Europea no se está ocultando de que se puede volver a la milla obligatoria en Alemania, se puede volver a la milla obligatoria en otros países que no la tienen todavía, porque hay países de la Unión Europea que siguen teniendo milla obligatoria, no caso en España. Se le está diciendo que hay que militarizar a la sociedad, que hay que advertirle a la sociedad que la posibilidad de la guerra es real. O sea, que eso lo que no se está ocultando. Es verdad que la prensa está en otros temas. Tiene bodas, tiene corrupción en España, tiene otros asuntos que tratar, que decirnos que estamos en guerra y que la pregunta es muy concreta. Evidentemente, de lo que ha dicho, yo ya he terminado, cuando Kennedy dice aquí no hay misiles a 30 millas de Florida, Putin puede decir la guerra nuclear, si no me dejáis otra opción, es la única salida. Y yo no voy a entregar Rusia, no voy a ser invadido por la OTAN para estar los americanos en Moscú sin haber usado el armamento nuclear, ¿no? Me parece una evidencia clarísima. ¿Qué se está pretendiendo? ¿Que haya una guerra nuclear
como se decía en los años 80, focalizada entonces eran los dos Alemanias. Los pupilos se produjían en Alemania Oriental, en Alemania Occidental, y ahora ¿dónde se tirarían los pupilos? ¿Y dónde irían las ciudades nucleares? A Alemania, a Francia, a España, no sé qué, a Rusia, etc. Sí, estamos realmente vislumbrando una militarización de Europa que nos conduzca a la posibilidad de guerra nuclear. Bueno, esa pregunta no tiene respuesta. Obviamente no tiene respuesta. Yo no sé lo que piensan nuestros gobernantes. Intuyo, porque bueno, he estudiado bastante, intuyo que la postura del gobierno ruso es, si se ve atacado en su territorio hoy es Crimea, quizás no el Donbass, pero Crimea, sin duda, por lo que he dicho, que la pérdida de Crimea para Rusia es una tragedia estratégica, y eso hay que entenderlo, usarían las armas nucleares tácticas en el escenario médico. Todo lo más que puedo responder. No sé qué pasa con la cabeza de nuestros gobernantes. Yo creo que no pasa gran cosa. Yo creo que pasa lo que dice Lipa, que es que no están pensando, que están en otra cosa y que se dejan llevar. Afortunadamente, Putin es un hombre muy frío. Si Vladimir Putin fuera un hombre emocional ante el discurso de la primera ministra de Historia, de la ministra de Alemania, del señor Macron, donde dijo que había que mandar prácticamente tropas, que además tampoco sabemos si lo dijo para provocar a ver cuál iba a ser la reacción de los otros, o para dejar bien claro, a raíz de la reacción de los otros, de que no íbamos a enviar tropas. Porque ahora parece que está más claro que no vamos a enviar tropas antes que lo dijera Macron. No lo puedo saber. Un matiz solamente antes de que te lo mucho. Ucrania está intensificando los ataques desde el Rusia. Claro, porque Ucrania también, porque En el frente del Donbass se lo tiene más, pero desde luego está consiguiendo atacar territorio ruso, cosa que no había conseguido los primeros. Porque a Ucrania le interesa, al gobierno Zelensky, le interesa escalar en su vida adelante, como le interesa a Netanyahu escalar. Porque si se mantiene la situación como está ahora, pues el escenario ya sabemos cuál va a ser. Tatis mutandi, o hay un armisticio coreano, o hay un conflicto congelado, o hay un triunfo debilitado ruso hasta miércoles, ¿no? Pero es cierto que se habla de guerra, pero no se le dice claramente a nuestros gobernantes. Estamos en guerra y esto nos ha costado esto, y nos está contando esto, y nos va a costar esto, y es posible que tengan sus hijos que ir al frente de batalla. Eso no se dice. Allí, porque el nombre, por favor, Pilar. Lo primero quiero agradecer su intervención de corazón. Me ha sorprendido la y creo que ha sido una formación de para mí, por lo menos, personalmente, muy interesante. Y muy clarividente, y además me deja mucho más inquieta de lo que estaba. Es decir, porque casi que viene a confirmarme lo que yo, bueno, yo texto en mi análisis, partiendo de prensa, no siempre la prensa oficial, sino también la prensa más convencional, me oriento a pensar que estamos siendo realmente la población, los ciudadanos en general de Europa y probablemente de todo Occidente, no sé si de mundo también, marionetas, ¿no? De las grandes potencias que juegan a la guerra con los ciudadanos. La pregunta que me gustaría hacer es, me parece que ya está saqueando la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Se está viendo, ¿no? Que está habiendo problemas para aprobar grandes bloques de millones de dólares para su armamento. Y que Europa está empezando a verse sola y diciendo que ahora por contrapuesto, porque claro, bien, eso me parece que nos sitúa a nosotros en una debilidad que muchos alientan a que hay que gastar más dinero en armas para hacer Europa y a poner en marcha todo lo que ya estamos poniendo que poner en marcha, si más ayuda militar, si poner otra vez el servicio militar para enseñarnos a los hombres y a las mujeres a disparar bien, ¿no? Por si no tienen que llevar. Bien, aquí parece que no es delito, pero adivino que continuamos. ¿Cómo adivina
cómo adivina el final, porque yo también agradezco lo que ha dicho de que una guerra nunca acaba bien, nunca, para las partes. Y además, digamos, que se acaba el conflicto, pero no llega la paz. En Bosnia no hay paz. Es decir, no hay conflicto bélico, se acaba la contienda, pero no se ha perdido la paz y aquí va a pasar la paz. Entonces, un poco como ve este flaquear que yo ya veo de los clientes, de Estados Unidos sobre todo. Y otra pregunta es, ¿en qué se ve afectada el conflicto de Gaza y de Israel para la guerra de Ucrania? Porque también ha debilitado mucho la ayuda militar. A ver cómo... Sí, pero he intentado responder, pues son varias preguntas. Yo, en la disyuntiva entre palomas y halcón, yo soy halcón. Yo soy de los que creen que hay que armarse y rearmarse, pero por las razones adecuadas, por las razones verdaderas, no por las razones falsas. No porque estemos leyendo el pensamiento a Putin, porque nuestros peligros están en el Mediterráneo, y están en el norte de África y están en el Sahel. Y tenemos que armarnos y rearmarnos y que vivimos en un mundo muy feliz, como el jardín que decía Borrell, pero que esas cosas, aunque sean ciertas, que no hay que decirlas. Es que nuestros políticos lo que tienen ahora es un problema de incontinencia, un problema de incontinencia verbal. Entonces, sí, hay que rearmarse, pero hay que rearmarse por las razones adecuadas y después de un debate. Después de un debate entre las distintas fuerzas políticas en los senos de los países y también dentro de la Unión Europea. Y plantearse si podemos o no podemos, si debemos o no debemos tener una alternativa estratégica a la OTAN, o simplemente esperar a que los Estados Unidos caigan en el aislacionismo, se retiren y la OTAN desaparezca y entonces nos veamos forzados a tener una alternativa. Sí, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania está decayendo y no consiguen sacar adelante el paquete de ayuda y por eso Stoltenberg ha propuesto un paquete de 5 años en previsión de que llegue Trump y quiera echarlo todo marcha atrás. No sé si lo conseguirá o no lo conseguirá porque está hablando de 150.000 millones, que es bastante dinero. Sí, la ayuda militar a Israel pues, posiblemente esté teniendo una influencia en la ayuda, porque al parecer, yo no soy un experto, somos incapaces de fabricar bombas. Somos incapaces de fabricar bombas porque ya no podemos fabricar pólvora. Y no podemos fabricar pólvora porque no tenemos campos de algodón. Lo único que no podemos fabricar mascarillas, ahora ya no podemos fabricar pólvora. Si no podemos fabricar pólvora, no podemos fabricar bombas. Y Rusia está fabricando muchas bombas de las que estamos fabricando nosotros los países de la OTAN. Tenía por aquí una... Así, José Manuel. A mí me llama la atención la reacción de Finlandia y de Suecia. Yo digo que muchas veces cuando con el sentir que efectivamente hay una serie de intenciones ocultas, como se ha visto en las grandes potencias, pero los países que se han sentido amenazados, como Suecia y con Finlandia, que siempre se han caracterizado por una posición realmente neutral y nada beligerante, pues me hace ver también que efectivamente a lo mejor las cosas son todavía un poquito más complejas. Realmente sí que han visto esos países que las intenciones de Rusia podían ser más expansionistas que simplemente ocupar el Donbass o que simplemente consolidar Crimea. Entonces, está claro que la Transnistria de Moldavia, lo que sucedió en Chechenia, lo que hay también en Georgia, pues hace pensar, independientemente del peligro que sienten siempre las repúblicas bálticas, que Rusia puede tener unas intenciones ocultas de poder reconstruir de alguna manera lo que fue el imperio zarista o la zona de expansión de lo que fue el Pacto de Varsovia. De contexto, si hubiera habido referéndum y un debate abierto en Suecia y en Finlandia, yo estoy casi convencido de que hubiera salido no a la OTAN. Ese es mi convencimiento, pero claro, no hay forma de demostrarlo. En Chechenia lo que hubo fue una guerra civil entre chechenos y el gobierno ruso pues, apostó por los no islamistas radicales. Ahora, claro, lo apostó pues, de una manera muy violenta, muy brutal. Y Putin fue el primero que llamó a Bush cuando las Torres Gemelas.
y todo el esfuerzo militar americano entró y salió a Afganistán por las bases militares rusas en Asia Central. Putin se puso de felpudo de los norteamericanos en 2002, 2003, 2004. ¿Y cuándo cambió? Cuando la famosa escuela del Islam, que fue cuando descubrió Putin que los americanos estaban ayudando a los terroristas chechenos. Eso se ha publicado el año pasado. Papers salieron el año pasado. El profesor Ignatieff lo publicó el año pasado y está en la red. Antes no lo sabíamos. Yo no supe nunca por qué Putin pegó ese cambio a raíz de la escuela del Islam. Que fue un trauma. Pero es cierto que ahora los americanos han reconocido que de una manera u otra estaban apoyando a los terroristas chechenos. Lo que pasó en Georgia es que después de que en 2008, en contra del criterio de Francia y Alemania, se abrieron las puertas de la OTAN a Ucrania y a Georgia, el presidente Saakashvili sacó pecho y al grupo militar, los salvadores de la OTSE, que en ese momento eran rusos, los atacó matándolos en la Osetia del Sur, que era una república separatista de Georgia. Y lo puso pues, de una manera brutal y violenta, en vez de poner orden, fueron y atacaron la capital de Georgia. Que las cosas hay que conocerlas. Putin no es un angelito de la caridad ni de Teresa de Calcuta. Ni Teresa de Calcuta. Lo que sí debemos agradecerle que es un hombre fijo, porque si fuera un hombre tan llevado a las emociones como algunos de los dirigentes occidentales, sabemos dónde estaríamos en este momento. Reiterar el imperio ruso. Él ha dicho lo contrario. El profesor Merchainen insiste, lo pueden ustedes leer, yo lo diría hasta la sociedad, que no hay nada que nos haga creer, que nos permita pensar que Putin tiene ese interés, que además es imposible, que es un semidictador. Claro que sí, lo que yo decía antes, es muy importante. Pues no haríamos negocio con China. No teníamos nuestra casa real casi estamos seciosos con las monarquías feudales del Golfo para que nos den un contratillo, nos den un negociante. Cuando eso a los opositores los descuartizan con una motosierra en una embajada, meten los trozos en maletas y las distribuyen por los distintos consignas de autobuses y de ferrocarriles de la ciudad de Estambul. Pensamos que a Navalny lo mató o no lo mató. La verdad que podía haberlo matado, pero no necesitaba enviarlo a la cárcel para matarlo, podía haberlo matado sin grandes problemas. No le interesaba matarlo en ese momento. No le interesaba en ese momento. Y la mujer ya tenía el discurso preparado para el día siguiente en la conferencia de Múnich. Ya, yo creo en todas las casualidades del mundo. Creo en todas las estudios, nunca las escucho, que son de estudiarlas a fondo. Pero al cabo 7 lo descuartizaron en una embajada y a los enviados en Arabia Saudí y bueno, somos íntimos. Digo, íntimos, pero íntimos, vamos. Una intimidad absoluta. O sea, que lo de la democracia internacional es muy importante para nosotros, ¿no? Yo lucharía por ello. Pero las relaciones internacionales a lo mejor no están. No están importantes. Jesús. Sí, Bueno, Sí, primero yo también quiero. Sí. La verdad es que muchísima información, ¿no? No he podido pillar todo lo que me hubiera gustado, desde luego. Está grabado eso. Solamente un detalle, que yo estaba con este señor de allí, me parece un poco creíble que lo único que quisiera Putin sería que Ucrania se mantuviera neutral. Ya les he ofrecido Crimea, se le ofreció un montón de espacio y ahora ya le quedas de quietito. Me parece difícil. No, yo no entiendo, no soy político, y luego también hay muchos detalles sobre la tema de los sindicatos, los sindicalistas, que eso fue con un presidente ruso que tuvo. No, antes lo de los sindicatos fue inmediatamente después del golpe de Estado de Maidán, empezó a movilizarse. Lo primero que hicieron fue prohibir los partidos prorrusos, prohibir y cerrar toda una serie de libertades y meter a la gente en la cárcel después del golpe de Estado de Maidán y la salida de Yanukovych.
y empezaron las manifestaciones prorrusas. Es que la mitad de Ucrania son rusos. Pues sobre todo eran, ahora menos por... Bueno, ahora están callados, pero son rusos que hablan ruso y que fueron puestos allí por Catalina la Grande cuando le conquistó ese terreno a los tártaros de Crimea y a los mongoles. Los eslavos, bueno, podría haber traído los papas, crean mi palabra, los eslavos nunca llegaron a las riberas del Mar Negro. Nunca vivieron en las riberas del Mar Negro, nunca llegaron al Mar Negro. El Mar Negro desde el siglo V hasta 1780 estuvo poblado por tártaros, mongoles y pueblos centroasiáticos musulmanes. Desde ahí los que atacaban los hunos, los magiares, los búlgaros del norte, los búlgaros del sur, los búlgaros antes de que cambiaran su idioma. Entonces fue Catalina la Grande la que conquista el Donbass, la que conquista Crimea, la que conquista Odessa, que se construye por el almirante español Rivas, y la puebla con Rusia, reino de Rusia. Y esa parte que haya tenido una relación con Ucrania, Lenin le dice a Stalin que se ponga dentro de la República Soviética de Ucrania. ¿Por qué? Para compensar el carácter agrícola, varias explicaciones, compensar el carácter agrícola de Ucrania, una zona industrial, el Donbass, para compensar el nacionalismo ucraniano y diluirlo, múltiples razones. Stalin estaba en contra. Pero Lenin impuso, mismo que Lenin impuso la autodeterminación de la República Soviética, cosa que Stalin, dijo, bueno, sí, acepto, porque mientras el Partido Comunista tenga el control, la autodeterminación es pura palabrería. Pero claro, cuando el Partido Comunista perdió el control, ahí salió la autodeterminación. Y ahí salió lo que dice los errores bolcheviques, porque Putin no habla nunca de los comunistas, ni de los soviéticos, habla de los bolcheviques, los errores de los bolcheviques. Entonces, el 50% de la población ucraniana son rusos, o eran rusos, ahora están, claro, lógicamente, después del Donbass, que se separaron los del Donbass, se separaron los de Crimea, claro, ya quedaron los rusos y los rusos, quedaron en franca minoría. ¿Neutralidad? Pues no lo sé, porque nadie sabe, como dice Stephen Wall, es muy difícil leer el pensamiento, pero los analistas consideran que Rusia no tiene la potencia militar suficiente para continuar esa guerra más allá de Ucrania. Y eso se demuestra, lo dicen los militares, el otro día el general Ayala, en las noches 24 horas de televisión española, dijo, si fuera tal la potencia, no se habrían parado durante 2 años en el frente ucraniano, lo habrían arrollado de pasada. Entonces, entre los análisis de los militares y los análisis de los que analizan las acciones, las palabras, los discursos de Putin, llegan a la conclusión de que ni tiene la capacidad ni tiene la voluntad. Pero yo la bola de cristal no la tengo en el taller, no la tengo ahora funcionando. Si la devuelven en buen estado, ya les avisaré a ustedes para ver por dónde van a ir los tiros. Es imposible de saber. Yo me puedo equivocar, si me pidieran una previsión, yo creo que el objetivo óptimo y muy bueno, y sería un resultado extraordinario para Putin, sería llegar al Dnieper por el oeste y a Transnistria, a Odessa y ocupar Odessa, que es recuperar para Rusia lo que conquistó Catalina la Grande a los tártaros y a los mongoles y a la Horda de Oro, que ocurrió porque los turcos, el imperio turco, de manera suicida, se desentendió de esa guerra y decidió no ayudar a sus hermanos tártaros y mongoles, y eso causó la caída del janato de la Horda de Oro en Crimea, y al final, ¿qué fue? Pues para Turquía fue una causa de su desgracia tener a Rusia dominando el Mar Negro. Pero no podemos saberlo. Quizás sí, quizás no, pero eso posiblemente no. Si no vamos a la locura de la escalada, posiblemente lo sepamos en breve. Bueno, palabras más pedidas que yo sepa, bueno, primero que no han intervenido todavía. Jesús. Sí, lo primero es darle las gracias por esta magnífica conferencia propia de un Ateneo, donde se puede venir a hablar en tanto un Ateneo es la casa de la palabra. Y gracias, Miguel, por traer un
un conferenciante de este nivel. Yo había una cosa que me ha llamado mucho la atención. A ver, yo soy un lector de Enrique Juliana desde hace muchos años. Me parece efectivamente un lector de la actualidad muy interesante, ¿no? Entonces, me parece que su análisis y su conferencia están justo a ese nivel, ¿no? De esclarecer, de iluminar la actualidad. Y hay una cuestión que usted ha dicho en latín, el quid prodest, ¿no? Y hay una cuestión a ese respecto que a mí me tiene muy preocupado en el sentido siguiente, y ha sido su referencia a 1914 la que me lo ha traído, ¿no? ¿Qué está pasando para que el sistema capitalista esté descubriendo que puede seguir produciendo plusvalía, es decir, sigue pudiendo producir riqueza sin que la democracia esté por encima de todo? Y eso sí que es peligroso, porque cuando el sistema capitalista necesita seguir produciendo riqueza, seguir produciendo plusvalía, echa mano de la guerra. Y eso, cuando eso sucede, no se para en las guerras, digamos, locales, que puede haber por todo el mundo. Se ha nombrado el Sahel, por ejemplo, que es una preocupación que tenemos que tener en España, ¿no? Con todo el norte de África. Pero en este momento, con los intereses chinos, con los intereses en el sentido de inversión, del Estado chino en distintas partes del mundo, con todo lo que está sucediendo en Rusia y lo que está sucediendo en Europa, la posibilidad de que sea Trump quien gane luego en noviembre en Estados Unidos, ese panorama me preocupa en el sentido de qué va a pasar con la democracia. Sí, es que eso es cierto. Es cierto. Yo creo que la única solución que tenemos, pero que es muy utópica, es ir al estado estacionario de Stuart Mill, porque si no vamos a la catástrofe. Y yo creo que en gran medida se debe a la debilidad de nuestra clase política, la clase política de los países europeos, y yo he estado mucho reflexionando sobre esto últimamente, a la debilidad de la clase política de los países europeos y la clase política también quizás de los Estados Unidos y de otros países, en comparación con lo que ocurría hace 60, 80, 100 años, 100 años. Y una de las claves quizás sea que nuestra clase política, que es un porcentaje ya importante y cada vez mayor, está compuesta por políticos que solo han hecho eso en su vida. Mientras que si ves la historia de la política, pues los políticos eran militares, eran funcionarios que habían hecho una carrera y luego hacían política, o eran empresarios, o eran terratenientes, o ricos por su casa, que hacían negocios, o hombres de negocios. Tú ves la composición del Parlamento británico en 1880, pues en 1920 y en 2020, pues seguro que llega a esa conclusión. Y ya en España es clarísimo. O sea, en España ya prácticamente todos los políticos, antes de terminar la universidad, incluso antes de terminar la universidad, ya están ejerciendo responsabilidades políticas. Pero bueno, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué gestión puede hacer de la cosa pública una persona que su única experiencia ha sido terminar la carrera o ni siquiera terminar? Yo creo que es que no le veo otra explicación, porque es verdad que estamos entrando en un bucle en los últimos 20 años, en un bucle incomprensible, en un bucle y sobre todo en el mundo occidental. Y yo una de las pocas certezas que me he traído después de 45 años de carrera o jubilación es que nos miran con verdadera estupefacción. Cuando digo esto de que nos miran con la doble vara de medir, es cierto, nos miran con estupefacción. El resto del mundo nos miran con estupefacción, no solo por la doble vara de medir, que se manifiesta en el tema de la guerra, de Irak, en Palestina, en Gaza, en lo que hacemos en Ucrania, lo que hacemos en Gaza, pero también cómo hemos tratado refugiados ucranianos, refugiados de otras latitudes, que no hubo dinero para una vacunación global y enseguida ha habido dinero para la guerra en Ucrania. Y nos miran con verdadera estupefacción y perplejidad
Más que no lo dicen, claro, es respetuoso y además tienen un poco de respeto. A los Estados Unidos Todavía. más. A los Estados Unidos más. Y esa recuperación luego muestra ya tintes de carácter ideológico, como de toda la ideología de género, la ideología transgénero, y el resto del mundo nos miran absolutamente con bastante perplejidad. Yo no sé cómo vamos a salir de ese bucle, pero parece yo que somos un experto, lo confieso, que la economía capitalista lo que necesita periódicamente de una explosión bélica para animar la demanda, pero no sabía responder. No salida a los stores. Bueno, en primer lugar, felicitarles por la conferencia de un tema tan complejo como este. Por el contenido global de la conferencia, casi entiendo que la culpa de la guerra de Ucrania, tal como se ha desarrollado y tal como va, la tiene Occidente, Estados Unidos, Europa, la OTAN. ¿Qué tenía que haber hecho Europa, Estados Unidos? ¿Estar libremente, quisiera lo que quisiera, o tenía que haber dicho algo? Cuando todos sabemos que los países de la periferia de Rusia, en Europa, Finlandia, Suecia, todos esos países se quieren incorporar a políticas liberales, democráticas, de libre mercado. Hay que condenar a estos países a que sigan dependiendo de Rusia o influenciados por Rusia. La disyuntiva no es exacta. Se pueden incorporar al libre mercado y al régimen democrático, pero eso es un plano y a la OTAN. Y el plano militar es otro. Ahí es lo que voy. Mersheimer, profesor de Chicago, dice claramente que es la culpa de Occidente. Gente va a leer ahora. Lo dice claramente porque Ucrania era un país neutral que podía haberse hecho miembro de la Unión Europea, pero que era una temeridad forzar su entrada en la OTAN, porque se forzó su entrada en la OTAN. Se forzó con un golpe de Estado y en contra de la mayoría clarísima. No, se forzó el acercamiento. El acercamiento porque era un miembro del pacto. Sí, está en guerra. Cuando empezaba la guerra, Lo que había que, según algunos analistas, lo que había que haber hecho es dejar a Ucrania en el estado en el que estaba. Sin intervenir, fue la intervención de Occidente, eso no hay ninguna duda, la que empujó a la salida anticonstitucional del golpe de Estado de Yanukovych, que la población había elegido a Yanukovych, no había elegido a Timoshenko. Timoshenko perdió y ganó Yanukovych. Bueno, y fueron las únicas elecciones con las bendiciones de todos los observadores internacionales, Centro Carter, la OSCE, todas las ONG, los observadores, la Unión Europea, todos dieron por buenas esas elecciones. No hubo nada mía, las anteriores sí, las anteriores, entre Yushchenko y Yanukovych, hubo un lío muy gordito. Los rusos consideran el lío que aplicó a Yanukovych, porque hubo la primera vuelta. La primera vuelta quedaron Yanukovych y Yushchenko como los dos candidatos. Estoy hablando del 2005. Y quedaron elegidos Yanukovych y Yushchenko. Entonces se pasó a la segunda vuelta. En la segunda vuelta salió elegido Yanukovych, pero se anularon por fraude. Entonces se repitieron y salió elegido Yushchenko. Entonces, lo que dicen los partidos de Yanukovych, si se anularon las elecciones, había que haber vuelto a la casilla de cero, como en la OCA. Lo que no se puede hacer es anular unas elecciones y repetir solo la segunda vuelta. Tiene que haberse vuelto. En un país democrático normal se hubiera vuelto a la casilla. ¿Qué tiene que haber hecho Occidente? Según el profesor Mersheimer, el profesor Walt, el profesor Jeffrey Sachs, yo les aconsejo que lo oigan, que lo escuchen en internet, están en todas partes. Lo que tiene que haber hecho Occidente es no hacer nada. No haber hecho nada y haber dejado a Ucrania seguir su camino. Seguir su camino, cumplir con sus elecciones, con su régimen político, con su neutralidad constitucional, con su localidad, su declaración de independencia, haber dejado y haber esperado a ver por dónde se decantaba, sin meter el maldad. Es que si Europa y la OTAN, Estados Unidos, no hubieran hecho nada,
Lo de Ucrania hubiera sido el principio de otras muchas naciones. Es posible, el principio de otras muchas naciones. Es posible. Desde el límite de esta periferia de la posible, pero no quiere consentirse a que Sí, pero es posible, pero no hay nada, ningún hecho concreto, según el programa Chávez, que demuestre eso. Ningún hecho. Rusia no había hecho absolutamente nada. Es más, Rusia, que tenía la mitad de la población rusa, podía haber montado una sublevación militar, no en 2014, sino en 2010 o en 2005. Si la mitad de la población de Ucrania, si el 70% de las encuestas decía que quería el 35% una alianza militar con Rusia, eso lo tienen ustedes en Wikipedia, y el 35% mantener la neutralidad. Podría haber montado una sublevación fácilmente en 2005, si hubiera querido. Según Merchant, no hay nada que pruebe o que haga pensar que Rusia quería hacer algo que no hizo. Pero lo que sí está claro, lo vamos a dar la curva inversa. Imagínense que en vez de ganar Yanukovych, gana la de las francesas, Timochenko. Y que el Maidán son los prorrusos los que dan un golpe de Estado contra Timochenko. ¿Qué hubiera hecho la OTAN y la Unión Europea? Poner sanciones contra Rusia y contra Ucrania. Imagínense otro caso, el de los camioneros canadienses, que hacían huelga de lunes a viernes. Perdón, de viernes a domingo, porque de lunes a viernes tenían que trabajar para vivir. Y que dijeron que iban a seguir la protesta y bloquearon el cruce con Estados Unidos. Si nos acordamos ya. Dijeron que iban a seguir hasta que dimitiera Trudeau. Imagínense que hubieran ido los senadores rusos a tomar café con ellos un fin de semana, como hacían los senadores americanos, y que el segundo fin de semana van con la chequera. No, hagan la huelga de viernes a domingo, hagan de lunes a domingo. ¿Qué traen aquí de chequera? Tomen de chequera, como dijo las ONG del Partido Demócrata y del Partido Republicano en la plaza del Maidán. Y echan a Trudeau. Y ponen un gobierno prorruso y anti-norteamericano en Ottawa. ¿Pueden imaginárselo? Un gobierno prorruso y norteamericano con un golpe de Estado en Ottawa, financiado por senadores rusos. Hagan ese ejercicio. Hagan ese ejercicio. Piénsenlo. Bueno, una suposición. Es una décima de... Si en el 2014, cuando se toma Crimea, si hubiera, en 2014 o el año siguiente o posterior, y así hubiera dicho, a la vista de que Crimea es el punto estratégico de salida al Mar Negro y de mar y tal, Crimea, firmamos un pacto, Crimea para Rusia y Ucrania sigue su vida independiente, si hubiera terminado el conflicto o no, o Putin no hubiera terminado. Esto fue lo que se firmó en los acuerdos de Minsk. Esto fue lo que se firmó en los acuerdos de Minsk. Dejaron, además, en el acuerdo de Estambul, lo de Crimea, pues para no decir que se va a quedar para Rusia para siempre, que ya se discutiría en su momento cuál era el destino final de Crimea. Y lo que se acordó en Minsk fue la neutralidad de Ucrania, que era siempre lo primero que insisten los rusos, la neutralidad de Ucrania y una autonomía para las dos repúblicas rusas del Donbass. Eso es lo que se firmó. Y Putin lo aceptó cuando tenía colapsado el frente ucraniano. Podía haber llegado aquí en 24 horas, 48 horas. El problema es que no tenemos la información y durante años lo que tenemos es la desinformación. Y la desinformación, como decía Goebbels, una mentira a base de repetirse se convierte en verdad. Eso se firmó en los acuerdos de Minsk. Se firmó en los acuerdos de Minsk. La neutralidad de Ucrania, dejar Crimea a calenda greca y darle una autonomía a la República del Donbass. Si no ocurren más estas cosas, es porque los gobernantes mexicanos, los gobernantes vietnamitas, los gobernantes de la isla Salomón, son gente muy sensata, que no pasa por su imaginación, establecer una alianza militar con un enemigo de su vecino. ¿Alguien quiere intervenir todavía? Así. Por favor, participen. Bueno, agradecer a Inma por la brillante de su exposición, ¿no? Yo quería hacer dos preguntas muy cortas, muy sencillas, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de China en el conflicto? ¿Y cuáles son, digamos, las posibilidades demográficas de Ucrania, teniendo en cuenta que el 40-50% de la población es bielorrusa? Es decir, para mantener una guerra a largo plazo,
y si no habría una transformación de la guerra a la explotación de mercenarios, porque demográficamente no da más de sí la población ucraniana. Sí. La interesante de China es que la guerra no la pierda Rusia. A China no le interesaría nada un armisticio tipo coreano, un conflicto congelado, pero lo que no le interesa es una debacle rusa, una derrota rusa. China ha propuesto, después de Estambul hubo varias propuestas de paz, una de ellas bastante seria de China, y le contestó el gobierno ucraniano proponiendo una conferencia de paz en la que no participara Rusia. Claro, todos los chinos, cuando vieron, eso les pareció una broma de mal gusto, dijeron, vamos a ir a una propuesta seria, usted me contesta que vamos a una conferencia de paz a la que no va a estar invitada Rusia. Uno de los bandos en el conflicto. Entonces ya pues, se retiraron discretamente del panorama. Sí, Ucrania tiene un problema demográfico, primero porque su demografía no se puede comparar con la de Rusia, que a lo mejor tiene un crecimiento negativo, pero tiene millones calificados. Y los que se pueden escapar, los que se pueden escapar o esconderse, se escapan o se esconden. Y tiene un problema que cada vez van... Vinieron aquí como niños y no se le ocurre volver. Claro, no van a volver ninguno de los que se fueron a Rusia y de los que han venido a la Unión Europea van a volver. Entonces, ¿qué solución va a tener? Pues si el conflicto dura mucho, el colapso de la paz. Por lo visto sí, pero ahí tampoco lo podemos saber, porque hay mucho... Yo leo a uno, leo a otro, oigo a otro, y es muy difícil hacerse una composición de lugar. Es muy difícil tener certeza. Yo todo esto que he dicho tengo 4 o 5 certezas. Todo lo demás lo que tengo son más dudas que certezas. Bueno, ahora me he intervenido, que he intervenido como cuestionado, pero algo que soy privilegio o no, que tengo un derecho como otro cualquiera. Primera observación, cuando se habla del dinero de la Unión Europea para Ucrania, yo tengo la sensación de que la Unión Europea hasta ahora lo que ha hecho es mandar los ejércitos de que tenían, los tanques españoles, un caso de uno que estaba en el almacén, se han deshecho de eso, los manos militares con la esperanza de que compren juguetes nuevos. Y no, por otra parte, del dinero constante y sonante, creo que la principal partida serían los intereses del dinero ruso que está invertido en países que son occidentales y ese es el dinero que le han dado. Puede que algo más, pero el grueso del dinero habría venido de Estados Unidos, que nunca daría el dinero por pura, digamos... Sí, aparte de... Lo diría como el de inversión, damos dinero, pero ahora nos falta bien ellos tienen su stock, les vamos a deshacer porque ya se las cobraremos, y los europeos nos van a comprar el gas a un precio que, por cierto, ha habido sanciones a Rusia, pero no incluye la no compra de petróleo. El gas no se le puede comprar, pero se le puede comprar petróleo. Sí, más caro. Bueno, eso... Ha habido especialmente envío de stock en la esperanza de que les compren stock, bueno, y se lo comprarán. Pero también ha habido paquetes financieros porque todo el Estado ucraniano hoy es un Estado financiado por la Unión Europea. Todo, el pago de las nóminas, los funcionarios, la sanidad, todo está financiado por la Ucrania. No tiene partida presupuestaria de partidas, sí, partidas neutrales, pero que son partidas de tomada de crédito. Pero no afectado a los presupuestos nacionales de cada país. No en ese sentido no me entera, porque ni hemos mandado soldados, o sea, porque lo que hemos hecho mandado soldados, ni hemos mandado dinero. lo que hemos hecho ha sido ampliar la deuda. O sea, el euro está comprometido, aparte por el mecanismo que se aprobó para la pandemia de la deuda mutualizada de la Unión Europea, ahora se ha aplicado para endeudarse para financiar al Estado ucraniano. Por no abusar del público, ahora dando un giro y por aprovechar tu conocimiento de Israel, a mí siempre no tengo ni idea de la relación de Rusia con Israel, no tengo la sensación de que Israel ahí siempre estas cosas, desde luego está alineado con Estados Unidos y que se lleva muy bien con el mismo de Putin, por lo menos tiene una relación. Es una relación. ¿Condena formal de Israel de la invasión rusa? Yo creo que del gobierno, no. La relación de Rusia con Israel es compleja por múltiples razones. La primera es que Putin es un filo judío, en lo personal, sí, porque se quedó huérfano de padre, no sé en qué circunstancias, pues el padre desapareció o murió y lo proahijó un judío.
que fue su profesor de judo. Yo he visto a Putin llorar, pero llorar desconsoladamente el día que se murió abrazando el féretro en la catedral. ¿Esto físicamente o en la televisión? No en televisión, pero bueno, que no fui a la iglesia, no vamos, me he venido a la iglesia, pero desconsolado abrazando el féretro de su maestro de judo y fue el que lo cogió. Eso es un elemento. Él está convencido que una de las razones de la caída de la Unión Soviética fue enfrentarse con el poder judío mundial. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que hay 1,5 millones de rusos viviendo en Israel. Hoy ciudadanos israelíes. Todos ciudadanos israelíes. Teóricamente todos judíos, posiblemente más de la mitad o la tercera parte falsos judíos que utilizaron la inmigración a Israel para escapar de la Unión Soviética, porque yo he visto a esos judíos en la iglesia de San Salvador, en el lado del Santo Sepulcro, en la Custodia Franciscana, rezando el rito católico romano. Son los ortodoxos y claro, como yo le hablo ruso, le hablaba ruso y quedaban absolutamente sorprendidos, los apillaron aquí la casa. Esto es lo que es una relación completa. Durante años, Netanyahu era el invitado de honor a los festejos del 9 de mayo, el día de la victoria sobre la Alemania nazi, cuando ya no iba nadie, ya se habían peleado con los rusos con la OTAN. Durante era el único invitado de honor era Netanyahu, y cogiditos de la mano iba Putin y Netanyahu a poner la corona al soldado desconocido en las murallas del Kremlin. Entonces, es una relación muy compleja. Israel ataca en Siria prácticamente a todo el mundo, pero nunca se le ha escapado la más mínima bomba ni disparo contra las fuerzas rusas en Siria. Nunca, ni un disparo, ni una bomba, ni una baja, ni por casualidad. Bueno, ahí hay opiniones, llegar a una un poco heterodoxa. El Estado Islámico es un movimiento islamista radical, especializado en atacar, bueno, que su programa es atacar a quienes atacan a la Islam. Y si cogen la estadística, pues sí, tiene algunos ataques contra el Reino Unido y contra Estados Unidos, pero el 90% de sus víctimas son islamistas de otros países. Está a 100 kilómetros de Israel. El Estado Islámico nunca ha atacado a Israel. ¿Vale? Algo que produce verdadera consternación a los analistas, a los especialistas, que como no lo soy, ¿por qué el Estado Islámico, por qué es el mayor enemigo de los que atacan al Islam? Bueno, claro, Israel no es el mejor amigo de los países islamistas, de los países islámicos, ¿no? Entonces, bueno, que tiene un enemigo común, es posible, no estoy seguro, pero que en todo caso, que Rusia tampoco tiene la más mínima veleidad de utilizar sus fuerzas para apoyar a Hezbollah, para apoyar a Irán en esa zona. Rusia ha respetado absolutamente a Israel y Israel ha respetado absolutamente a Rusia. Y la ayuda que sí que se ha dado de Israel a Ucrania es muy limitada. Los israelíes llevan muy mal que al señor Shukevich se declarara héroe de Ucrania. Shukevich mató a 50.000 judíos en Darillar y tiene su nombre le da secretario, como he dicho, ¿no? Y Bandera tiene una estatua en su pueblo. Y bueno, pues sí, es verdad que son muy minoritarios los neonazis en Ucrania, es mentira lo que dice tú, ¿verdad? Putin dice mentira. Si cogemos un de vista con Tucker Carlson, hay mentiras, pero también dice verdades. Y esos discursos a la última Asamblea Federal, es mentira. También dice verdad. Claro que esa es la misión de los medios de comunicación. Explicarnos qué es lo que dice de verdad, qué es lo que nos dice de mentira. Y esa misión, los medios dejaron de cumplirla, ya no sé yo. ¿Cómo si no tiene que estar rechazado un artículo en un periódico de identidad nacional? Pues cuando escribí justo después de la guerra, yo voy a haber escrito más, pero es más. ¿Se puede decir el periódico, no? Me prefiero a decir. Bueno, vamos a ver, por si acaso, si tiene mucho interés, estamos al límite de las 9, pues puede hacer. Pues entonces tiene preferencia a ella.
No tengo demasiada idea, me interesa mucho, pero no me paso la vida leyendo sobre la guerra. Siempre que puedo escuchar algo en televisión, en La Sexta, que es mi informativo, pues, y siempre que ha salido Borrell, le he prestado muchísima atención. Él siempre ha apoyado, y lo dice muy contundentemente y de una manera muy absoluta. Hay que apoyar a Ucrania, hay que mandar armas, hay que mandar... No tiene duda, y eso es lo que transmite, y eso es lo que transmite a mucha gente como yo, que no tenemos mucha más ayuda. Ahora tú has dado un montón de ideas que a mí me han dejado, porque es que es como una dualidad tremenda, ¿no? Que no hay nada absoluto en una guerra, como la que estamos. Claro, pero sin embargo, ese señor, que es representante importante, que es español, pues en absoluto dice que hay que continuar. ¿Por qué? ¿Qué beneficio tenemos los españoles? Porque él, de alguna manera, también es español. Claro, por supuesto. Yo le admiro por el tema de Gracia. Ha sido el primer político que ha dicho la verdad. Lo dijo hace unos pocos meses. Yo con cargo Cargo de ejercicio, que es verdad que es prejubilado. Como los jueces de la Haya, todos prejubilados. Todos. Bueno, ya con pasado los 70 años, pues por lo visto es más fácil decir las verdades. Y ya no te juegan la carrera, ni tienen ambiciones, ni pretensiones, ambiciones políticas, ni necesidades, ni tal. Yo el primero que he hecho la verdad. La solución de los estados las hemos estado asesinando nosotros poquito a poco, las hemos estado matando en pequeñas dosis. Protestábamos, hacemos declaraciones, pero no tomamos ninguna medida. Es el primero que puesto un plan de paz, ya que ha dicho la solución, su única solución posible para los palestinos es una solución impuesta por la comunidad internacional, impuesta por la fuerza, por las buenas o por las malas, con independencia de que las dos partes quieran aceptarla o no aceptarla. La primera vez que un político en ejercicio lo ha dicho. La discusión de los ministros con gran interés, según mis informaciones, la mandaron a archivar con mucho cuidado en uno de esos pasillos inmensos de los edificios de la comunidad, de tal manera que el que la archivó se ha jubilado y ahora nadie sabe dónde está la propuesta de Borrell de hacer una conferencia de paz en esos 12 puntos que se publicaron. Entonces andan buscando el archivo donde se, claro, Borrell dice que ya hace otra, ya la hizo y que ahora no se va a poner a el archivo es verdad. Hombre, no de que se ha jubilado, no, que le han dado carpetazo, archivo no apuntado, no. Pero es el primero que lo ha dicho, espero que lo ha dicho y lógicamente pues no ha tenido ningún eco. En Ucrania, pues tiene una posición que me parece muy loable y muy defendible. Yo no la comparto al 100%, comparto algunas de sus posiciones, de sus premisas, pero lo que aquí lo que no tenemos es un debate. ¿Te has visto algún debate donde se enfrente una persona? Solamente su opinión. Claro, ¿has visto algún debate en el Parlamento, en la televisión, en los medios? Un artículo de Borrell y luego un artículo de algún profesor, de algún catedrático, rebatiéndolo. Y no tenemos debate. A mí lo que me gustaría es que hubiera un debate, que hubiera debates. Los debates están en canales de YouTube, están en canales que no emiten de televisión, que no emiten en abierto, que emiten solo por la red. No hay verdaderos debates. A mí la postura de Borrell me parece muy respetable y la comparto en cierta medida, pero en otra medida no la comparto, ¿no? Pero es que es una opinión muy importante. Muy importante. Porque es que es el único representante de Claro, y entonces es eso. Para la gente que no tiene otra información o otro input, pues es todavía más determinante, ¿no? A mí me preguntaron una pregunta en el Ministerio de Defensa, no voy a hablar de detalles, y dije, inviten a Mersheimer, traiganlo aquí a Madrid y hagan una conferencia multitudinaria donde vayan miles de personas. Y que nos vamos a consultar con la embajadora americana. Y digo, no se molesten. No se molesten. Traigan a Mersheimer, por ejemplo, o a Jeffrey Sachs. Si ustedes quieren tener, escuchen a Mersheimer, a Jeffrey Sachs y a Stephen Ward. Stephen Ward y Mersheimer dicen lo mismo ahora. Stephen Ward dice con terciopelo y Mersheimer lo dice a los niños.
Pero vamos diciendo libros, escribieron un libro para escribir un libro de 600 páginas sobre el lobby israelí, pero tienen que tener muchas cosas comunes, hacer dos catedráticos de la Universidad de Dicta que fueron capaces de escribir un libro sobre un tema absolutamente vidrioso y súper delicado, ¿no? ¿Me escuchen, no? Pero, ¿qué de beneficioso le deja a España esa opinión? La Es de la que tiene Borrell, que es la que tanta gente... ¿Qué le Es justo dentro de una masa del conflicto, justo mínimo dentro de la masa del si conflicto. nosotros estamos, somos miembros de la OTAN, somos socios leales, debemos seguir siendo socios leales, porque no iría en nuestro interés dejar de ser socios leales. Por cierto, que hasta ahora los muertos los ponen los ucranianos y los mercenarios que han ido allí. No hay ningún ciudadano europeo que no haya ido como mercenario. Hay un cierto modo de paralelismo, no sé si tú ves, por los pasos de la Guerra Civil Española. El mercenario español, los que les ponían los muertos y la Brigada Internacional de y los demás pues miraban desde fuera como... Yo les pediría que el Ateneo pudiera concertar alguna otra charla relación con lo de Gaza, que creo que... Pues te he encantado. Yo de la delegación, me cuesta más trabajo hablar. Más adelante.